Luis del Pino es Radio Libertad. La Guardia Civil estrecha el cerco sobre José Luis Ábalos. El informe económico patrimonial solicitado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha revelado nuevas propiedades del exministro en Colombia y confirmado la compra de 2 inmuebles en Perú, a pesar de que siempre negó poseer bienes en el extranjero. Según el documento al que ha tenido acceso The Objective, Ábalos habría facilitado a su pareja, Andrea de la Torre, la obtención de un crédito de 130.000 euros para la compra de una vivienda. Además, la UCO ha solicitado los movimientos de 7 cuentas bancarias y las declaraciones de la renta del secretario de organización del Partido Socialista, correspondientes a la última década. Uno de los hallazgos más llamativos es la adquisición en octubre de 2003 de un chalet en Tulúa, una de las 32 regiones que se divide Colombia. La UCO estima que el precio de compra ascendió a 2,5 millones de dólares. En euros serían 2,1 millones, aunque el exministro ha desmentido esta cifra en redes sociales. Según su versión, los investigadores han confundido el valor de adquisición, que en realidad sería de 2,5 millones de pesos colombianos, equivalentes a poco más de 114.000 euros. Bueno, ha llegado al juez Puente del Tribunal Supremo el primer informe de la UCO sobre las actividades económicas de Ábalos. Y ayer, pues todos los medios eran una catarata de informaciones inconexas y llamativas, con muchísimos titulares sobre muchas cosas. Les hago un breve resumen de algunos de los hallazgos de la UCO. Primero, han detectado, vamos por orden, han detectado pagos periódicos de Koldo a uno de los hijos de Ábalos. Segundo, han detectado que otro de los hijos de Ábalos se dedicaba a ofrecer a empresarios reuniones con su padre en el ministerio, en lo que parece pues una intermediación para la consecución de favores. Tercero, han detectado que otra de las hijas de Ábalos, nada más cumplir 18 años, también le empezó a decir a Koldo que le hiciera pagos. Cuarto, han detectado que Ábalos puso a nombre de una hija suya menor de edad uno de sus inmuebles, nada más saltar las investigaciones contra él, en lo que parece un intento de desprenderse de patrimonio de cara a posibles responsabilidades. Han detectado que Ábalos y Koldo intermediaron para conseguir a una de las parejas de Ábalos un crédito para la adquisición de 2 propiedades por valor de 240.000 euros. Han detectado que Ábalos vendió a su mujer un inmueble para recomprárselo al doble de valor muy poco tiempo después. Han detectado la compra de un todoterreno a uno que parece ser socio de la trama Aldama. Han detectado un par de terrenos en Perú comprados por Ábalos, más otra casa en Colombia, aparte de la que ya conocíamos en su día. Vamos, que el amigo Ábalos pues no solo parece que manejaba pasta, sino que además hacía fluir esa pasta hacia distintos miembros de su familia a través de quien era básicamente el gerente de todo el tema, que es Koldo. Bueno, pues este tipo de cosas, a la espera de que se confirmen o no, porque hay alguna, que es muy llamativa en titulares, pero que no parece que tenga demasiada importancia, y ahora les diré cuál es. Todo este tipo de cosas básicamente lo que revelan es una actividad económica que va mucho más allá de lo que es el sueldo de alguien que empezó como concejal y terminó como diputado y ministro. Pues no me extraña que Ábalos solicitara que no se investigara su patrimonio personal. Y esto es solamente pues la primera parte, porque también se solicitó en su día investigar los viajes de Ábalos con
algunas de sus compañeras sentimentales o lo que quiera que fueran. Y de ahí pues vamos a sacar también titulares jugosos. Decía antes que hay alguna de las informaciones que se ha publicado ayer que es muy llamativa en titular, pero que tampoco parece que sea demasiado relevante. En concreto, pues salía algún titular diciendo que la UCO ha detectado 255 cuentas bancarias a nombre de Ábalos, de las cuales 248 son cuentas del PSOE. Bueno, eso pues en sí mismo no tiene demasiada relevancia, parece. Habiendo sido secretario de organización del PSOE, pues es normal que la firma de Ábalos apareciera en tantas cuentas. ¿Que por qué el PSOE tiene tantas cuentas? Pues no lo sé, tendríamos que preguntárselo al PSOE, pero vamos, si tienen abierta una cuenta por cada agrupación o conjunto de agrupaciones socialistas, pues tampoco parece demasiado llamativo. Lo que la UCO quiere ahora es pedir los datos de las otras cuentas, las 7 cuentas a nombre de Ábalos que no están a nombre del Partido Socialista. Con lo de las cuentas del Partido Socialista, pues no sé si son cuentas que estaban a nombre de Ábalos, pero ya no están a nombre de Ábalos. Sería lo normal, es decir, después de que cesa como secretario de organización del Partido Socialista, pues habrá un periodo de trámite durante el cual cambiarán las firmas en las cuentas, digo yo. Si todavía a fecha de hoy siguiera siendo Ábalos titular de las cuentas, hombre, pues cabría preguntarle al PSOE por el retraso en el traspaso de las firmas, ¿no? Parece claro que a través de Koldo pues circulaba mucho dinero hacia Ábalos, bien directamente, bien a alguno de los miembros de su familia, y parece que era un dinero abundante. Lo de la propiedad nueva que se ha descubierto en Perú, que dice Ábalos que es falso, que no son 2,5 millones de dólares, sino 2,5 millones de pesos colombianos, tampoco tengo muy claro el tipo de cambio que habría que aplicar. Si aplicamos el de hoy, pues eso significaría, suponiendo que Ábalos esté diciendo la verdad, que puede ser perfectamente, que lo compró en 2003, lo vendió en 2013, que era un terreno y que ahí no construyó nada. Bueno, si aplicamos el tipo de cambio de hoy, estaríamos hablando de $110.000. Bueno, no está mal para un terrenito comparado en 2003, pero es que en 2003 el tipo de cambio era otro. Si son, no sé a qué se refiere la UCO con el valor del inmueble, si al valor actual o al valor de compra. Si fue un valor de compra de 2,5 millones de dólares en 2003, en aquella época el peso colombiano estaba a 2,8 a 1, lo cual quiere decir que serían unos 800.000 dólares, si es que esos 2,5 millones eran de pesos colombianos. Bueno, no sé, detalles que supongo yo que ya la UCO pues investigará. En cualquier caso, el caso es que ha aparecido otro terreno que compró en 2003 y, según Ábalos, vendió en 2013. Y todo esto, recordemos que era una época donde, hombre, en 2003 creo que era todavía concejal, ¿no? Caramba, estas inversiones allí en Perú supongo que serían con su ONG, la famosa Fiadelso, que recibió dinero tanto de gobiernos del PSOE como de gobiernos del PP. De hecho, recibió más dinero de gobiernos del PP que del PSOE. En otra de esas cosas curiosas que pasan en este país. Bueno, lo importante es, de todo esto, independientemente de los detalles, que pueda haber alguno que sea exagerado o que sea irrelevante o incluso que sea falso, la UCO puede cometer errores en sus informes, pero lo que se desprende de todo esto es la implicación directa y estrecha de miembros de su familia en todo lo que era el tingladillo que tenían montado con Koldo. La acreditación de transferencias de Koldo a sus hijos, pues hombre, no pinta muy bien para Ábalos ni para su familia, ojo. Y eso quiere decir que Ábalos, a la hora de pensar en el futuro, pues ya no tiene que pensar en sí mismo, sino que estará pensando en el futuro de su familia.
A lo mejor Ábalos tiene un acuerdo con el Partido Socialista para fingir distancia, pero no nos vamos a hacer daño. Ya, pero en el momento en que empiezan a pringar a tu familia, y me parece que tiene poca escapatoria alguno de los hijos de Ábalos, pues la cosa ya varía un poquito, ¿verdad? ¿La protección va a alcanzar a los hijos o no va a alcanzar a los hijos, don José Luis? ¿En qué momento alguno de sus hijos puede venirse abajo si le imputan? Porque esa es la pregunta que se estarán haciendo en el Partido Socialista en este momento. Con lo cual, ¿qué va a pasar con Ábalos? Pues no lo sé, pero ya les he dicho a ustedes muchas veces que el nivel de resistencia de las personas, pues personalmente puede ser lo que sea. Por ejemplo, Pedro Sánchez, a lo mejor él estaría dispuesto a seguir hasta el final del mundo con 200 imputaciones a cuestas, pero Pedro Sánchez no es solo Pedro Sánchez es su hermano, y Pedro Sánchez es su mujer, y a lo mejor otros no tienen la capacidad de resiliencia que tiene Pedro Sánchez, y lo mismo pasa con Ábalos, pues su capacidad de resiliencia puede ser X, pero ¿cuál es la de su familia? En fin, no se le pone muy bien las cosas a Ábalos. Yo tengo la sensación, es una sensación personal, de que aquí pues nos estamos centrando mucho en Ábalos porque, en fin, era un bon vivant, ¿no? Se dedicaba a absorber dinero por un lado y gastarlo en fin, darse caprichos de distinta naturaleza por el otro. Pero quien manejaba no era Ábalos. Aquí la figura de Koldo García es la que emerge cada vez más como el que se encargaba de los pagos. Y Koldo García no es Koldo García. Koldo García es ese militante al que Pedro Sánchez alababa de manera particular y expresa en un artículo en 2014, que se llamaba algo así como el último Gudari, o le calificaba a Koldo García como último Gudari, con lo cual la duda es, ¿los pagos que hacía Koldo, por encargo de quién los hacía? ¿De Ábalos o de Pedro Sánchez? En fin, que se pone esto muy bonito. Yo creo que José Luis me piraba a algún país sin tratado de extradición lo más rápido posible. Bueno, ya hemos visto que Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, dice que no quiere ni un mena más. Bueno, ¿y qué dice el PP, al que Mazón pertenece? Pues ayer salió el presidente del gobierno de Ceuta, del PP, y dijo que el reparto de menas acordado por Sánchez es magnífico. Escuchen. El gobierno de Ceuta del PP ha expresado su apoyo al Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar un reparto obligatorio de los menas. Desde la ciudad autónoma han recordado que su capacidad de acogida está desbordada en un 400%, con una sobreocupación que multiplica por 20 la media nacional. Además han señalado que el 80% de los menores se encuentran en recursos provisionales y de emergencia, lo que agrava la situación. El presidente ceutí Juan Vivas ha respaldado la reforma desde el inicio de las negociaciones. Por su parte, el Ejecutivo local ha valorado positivamente la decisión del gobierno de Pedro Sánchez al considerar que la nueva reforma refuerza la protección del interés superior del menor como una obligación ineludible para las administraciones públicas. O sea, que Ceuta está desbordada con menores, pero en lugar de devolvérselos al rey de Marruecos, no, al presidente del gobierno de Ceuta, del Partido Popular, le parece que es una solución magnífica repartírnoslos a todos por España. Ajá, vale. Ya saben ustedes que en Ceuta ganó el PP sin mayoría absoluta, y tenía mayoría absoluta con Vox, pero en lugar de pactar con Vox, pues llegó a un acuerdo para gobernar en solitario con el apoyo desde fuera del Partido Socialista.
y durante el tiempo que lleva de mandato pues no ha dudado en pactar los presupuestos con el Partido Socialista, en pactar los puestos en las mesas con el Partido Socialista y con ese grupo islamista que opera en Ceuta y que está en la órbita de Sumar, Podemos, etcétera. Es decir, en lugar de pactar con Vox, es capaz incluso de pactar con un grupo podemoide y además tirando a pro-marroquí. Claro, no me extraña que diga que le parece estupendo que Pedro Sánchez coja los menas de ahí, en vez de devolvérselos a Mohamed VI, nos los dé a los demás. La pregunta es ¿qué nos parece a los demás, no? Por lo pronto tenemos al gobierno canario, donde está el PP, acordando con Sánchez el tema del reparto. Al gobierno de Ceuta, del PP, apoyando el reparto. A los gobiernos del PP, pues por un lado Amazon, por las presiones de Vox, diciendo que ni un mena más, y los demás, pues haciendo así como que se rasgan las vestiduras, pero en el fondo aceptando el reparto. Eso sí, señalando la vergüenza que es que a Cataluña se le repartan menos. Luego hablaremos un poquito más del tema. ¿Cuál es la postura del PP? ¿A favor del reparto de menas por la península? ¿A favor del reparto pero en contra de la asimetría federal? ¿En contra del reparto? Porque cuando Mazón anunció el otro día que no acepta ni un mena más, salieron desde la calle Génova a fingir apoyo a la decisión de Mazón. Pero claro, si fingen apoyo a la decisión de Mazón, ¿qué les parece que el gobierno canario del PP y el gobierno de Ceuta del PP apoyen a Sánchez en esto de mandarnos a los menas? ¿Cuál es la postura del PP? ¿La de Ceuta y Canarias o la de Valencia? Pues no lo sé, es uno de esos misterios insondables de la humanidad. De hecho, empiezo a preguntarme si el PP tiene alguna postura sobre algo que no sea fingir siempre oposición para terminar siempre apoyando lo que Sánchez hace, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. A lo mejor me equivoco. Como Feijóo cada día pues parece así como más poquita cosa y más desdibujado, pues ya no sé realmente lo que quiere el Partido Popular. Es más, yo creo que no lo saben ni ellos, y que dependiendo de cómo sople el viento, pues lo mismo mañana cambian de opinión sobre cualquier cosa y sobre la contraria. Bueno, recuerdan ustedes el caso de Malinche, esa operación policial consistente en enviar 2 docenas de agentes a acompañar a 2 inspectores de trabajo, poco más o menos que acusando de esclavista a Nacho Cano, ¿verdad? Bueno, pues escuchen la opinión de los becarios de Malinche porque ha quedado muy clara en un escrito que han dirigido al cónsul de México aquí en España. Los 17 becarios detenidos el pasado 27 de junio en el musical Malinche, dirigido por Nacho Cano, han enviado una carta al cónsul de la Embajada de México en España solicitando información sobre si la institución presentó algún tipo de queja o denuncia, por lo que califican como una detención ilegal de más de 11 horas. Queremos corroborar si esta embajada ha interpuesto alguna queja o denuncia sobre lo ocurrido. En el improbable caso de que no lo haya hecho, reiteramos la petición de que se formule correspondientemente queja o denuncia ante el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid por la actuación policial. Esto lo exponen en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press. Además, los firmantes solicitan información sobre la posibilidad de que la Embajada de México intervenga como acusación popular en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid dentro de las diligencias previas 1983-2024. El sorprendente caso de los becarios explotados por Nacho Cano, que a quien denuncian no es a Nacho Cano, sino que denuncian a la policía española, entre otras cosas por detención ilegal. Caramba, qué llamativo, ¿no? Vamos, lo nunca visto. Un empresario esclavista a quien sus supuestos esclavos defienden y atacan a la policía, que se extralimitó claramente en su operación, quizá porque solo tenía contenido político. Básicamente el problema que tiene Nacho Cano es que pues no ha ocultado nunca su cercanía con Ayuso,
y eso parece que le situó en el ojo del huracán. Básicamente Nacho Cano tenía aquí a una serie de becarios mexicanos a los que estaba formando para el estreno del musical Malinche en México, que se va a estrenar ahora. Y en el que esos que antes eran becarios, pues ahora van a pasar a ser los protagonistas del musical allí en México. Para eso estaban en España, para aprender. Y entonces va alguien y ordena la operación ciertamente política contra Nacho Cano. Mandan ahí como si fuera un terrorista Nacho Cano a 2 docenas de policías a apoyar una inspección de trabajo. Tócate las narices. No sé, creo que la policía estaría mejor empleada en otras cosas. Y entonces esos policías se llevan a los becarios a la comisaría, les tienen retenidos durante 11 horas. ¿No se supone que eran las víctimas? Pues tienen retenidas a esas supuestas víctimas para presionarlas, para ver si denuncian a Nacho Cano. No solo no denuncian a Nacho Cano, sino que a quien han denunciado es a la policía por coacciones. Y además cuentan cosas dantescas, que les trataban de sonsacar a ver si podían encontrar algún becario que pudiera acusar a Nacho Cano de agresión sexual, poco más o menos. Y les cogieron sus móviles para examinar el contenido, o sea, saltándose todas las leyes. Y al final cogen y expulsan a los becarios de España. O sea, a los únicos que expulsamos de España es justo a unos becarios que estaban cobrando y no nos costaban un euro a los españoles y que estaban formándose para llevar a México un musical español. Y ahora los becarios demandan a la Embajada de México explicaciones. Les pedimos en su día que denunciaran ustedes lo que nos ha hecho la policía española. ¿Lo han hecho ya ustedes? Si no lo han hecho, ¿a qué esperan? Y les invita a la Embajada de México, estos becarios, a personarse como acusación popular en el caso de la denuncia contra la policía por cómo se comportó con los becarios. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero ya hay algún policía imputado. Y bueno, pues si no le gusta estar imputado, pues que diga de quién fue la ideica de esta operación política contra Nacho Cano. Y que nos cuente a ver quién de sus superiores le encalomó el marrón. Bueno, en 2017 logramos desbaratar un golpe de Estado separatista, que a punto estuvo de meter a España en un follón internacional, gracias a la inacción y complicidad activa tanto del Partido Socialista de Pedro Sánchez como del Partido Popular de Mariano Rajoy. Y por cierto, con una actitud, en fin, tampoco muy aguerrida por parte de ese Ciudadanos de Albert Rivera. Les recuerdo a todos ustedes la mierda de 155 que impusieron entre los tres después de los hechos. ¿Quién paró el golpe? Pues el rey de España. Y bueno, pues logramos frenar eso que podía haber derivado en un conflicto incluso armado. Bueno, ¿creíamos habernos librado de eso? Pues no, porque ahora vuelven los separatistas a la carga y además con un arma que no vamos a poder contrarrestar. Hoy, Joan Tardá, en el nacional.cat, manda unos deberes para casa a los separatistas con los que ya, vamos, España está destruida. Escuchen. La expresión canta mañanas ahora es considerada un castellanismo que no debería usarse al hablar catalán. El nacional.cat alerta de que muchos catalanohablantes usan esta palabra sin darse cuenta de que no es propia de su idioma. Alegan que para referirse a personas poco serias o irresponsables, el catalán ofrece 3 alternativas para ellos correctas: baliga, bálaga, taramba o tral lirot. Aseguran desde este medio que el castellano presiona constantemente al catalán en la calle y en los medios. Según ellos, usar palabras genuinas catalanas es vital para protegerle el idioma. Ya saben ustedes,
Si es usted un buen separatista, no puede decir cantamañanas. A partir de ahora tiene que decir taliga talaga, ¿no? ¿Cómo es, don Eric Gutiérrez? ¿Taliga talaga? Exactamente, don Luis. Baliga balaga, perdón. Baliga balaga. Eres un baliga balaga. O taramba. O taramba. Tarambana, perdón. Tarambana. En fin. ¿Son o no son los separatistas unos perfectos cantamañanas? Pero, de verdad, aquí con los Braveheart estos, ¿cómo va a ser Cataluña independiente algún día? Si son tontos del culo, oiga. Que si eres separatista no digas cantamañanas. En fin, no sé.